Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a continuar en el capítulo 1, versículo 15 al 15 en adelante. ¿No? Hemos visto el día de ayer cómo el pueblo estaba siendo afligido con dureza, mientras más eran tratados con dureza, más crecían. ¿Qué hizo el rey de Egipto? Bueno, dice la palabra de Dios. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, si veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Entonces, hermanos, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, eh, no deberíamos esperar que estas dos mujeres fueran las únicas parteras de todos los hijos de Israel. Ellas quizás eran las líderes de una asociación de parteras, ¿no? Pero la Biblia nombra a ellas dos, Cifra y Fua. eh, Son dos personas que su nombre significa belleza y esplendor, ¿verdad? Pero el rey dio esta orden: si es hijo, matadlo, ¿no? Ordenó que todos los niños recién nacidos fueran matados. Pero recordemos que la historia de eso nos lleva justamente que Dios tiene un propósito, ¿no? Esto que al momento parecía algo malo, se convirtió en algo bueno por la historia que ustedes conocen de Moisés, ¿verdad? Eh, Vemos que el rey de Egipto tenía odio para los judíos, ¿no? Y ese odio era justamente usado por Satanás a través de los siglos. Siempre el pueblo de Dios ha sido fuertemente atacado por el diablo, pero justamente el Señor utiliza eso que es usado con maldad, lo utiliza con un bien, que en el momento quizás no lo podemos entender, ¿verdad? No lo podemos entender, pero después veremos la gloria de Dios en medio de todo lo que sucede. Entonces, ¿cuál es el intento que quería el faraón? Era intentar matar a la próxima generación de la nación entera, ordenando matar a los niños. Y eso es lo que justamente en estos tiempos está sucediendo. Quieren que esta nueva generación que está naciendo, matarla en cuanto a su conocimiento a la palabra de Dios, en cuanto al conocimiento de los principios, con esta ley que se está dando en todos los países, ¿no es cierto? La de la nueva era, otras corrientes, ¿no es cierto? Como vemos hoy en día, del sexo igualitario y todo lo demás. Pero dice la palabra de Dios, no dice la palabra de Dios, y nosotros podemos leer, dice la palabra de Dios: y cuando las asistían las hebreas en sus partos, y veréis el sexo, si es hijo, matadlo. Dice el versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios, dice. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraban la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis perseverado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo decirle: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, y perseverar la vida. Interesante, ¿no? Entonces vamos justamente a ver esta parte, ¿no? La valentía de las parteras. Ellas obedecieron a Dios en lugar de los hombres, ¿no? Ellos probablemente, las parteras, amados hermanos, temían a Faraón y a su poder,
Pero más fuerte fue el temor a Dios. Para ella la decisión era clara. El gobierno civil demanda algo, ¿verdad? Pero claramente ellos tuvieron temor a Dios. Y esto podemos ver ahora en nuestro tiempo. Si bien es cierto, nosotros podemos obedecer las leyes humanas, pero cuando las leyes humanas están en contra de las leyes divinas, debemos obedecer primero a Dios que a los hombres. Eso es claro, ¿no? Hay un principio claro. Cuando nuestras convicciones son atentadas con la palabra de Dios, como robar, matar, mentir, sobornar, primero tenemos que obedecer a Dios que a los hombres. Y fue lo que hicieron las parteras. Y dice la palabra de Dios que ellas actuaron en el mismo principio que los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 19. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Pedro les preguntó a las autoridades civiles, juzgar esto, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Verdad? Hermanos, nosotros somos llamados a obedecer las autoridades civiles, pero nunca somos llamados a poner el gobierno en lugar de Dios. Por lo tanto, si el gobierno nos dice que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, hermanos, nosotros no debemos de obedecerles. Debemos obedecer primeramente a Dios y a nuestras convicciones. En tu trabajo, si te piden hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, no puedes obedecer aún en contra de que si te sacan de tu trabajo, no. Porque Dios prospera a los hijos que le obedecen. Como dice la palabra de Dios, Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Pero continuemos con el texto bíblico. Dice la palabra de Dios en el versículo 18 al 22, que Dios bendice los esfuerzos de las parteras, ¿verdad? Porque fueron llamados por el rey y el rey les preguntó, ¿qué pasó? Entonces ellas respondieron, bueno, cuando nosotros vamos, las hebreas son fuertes, ellas fuertes y robustas, dicen, ¿no? Cuando nosotros vamos, vemos que ya han dado a luz y nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué dijo el rey? Entonces el rey, molesto, me imagino, mandó a todo pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar las vidas. ¿Verdad? Muchas personas presumen que estas parteras eran hebreas, que mintieron a Faraón cuando dijeron esto. Sin embargo, las parteras pudieron decir la verdad. Quizás era cierto, pero era verdad que ellas eran robustas, ¿verdad? Y cuando ellas llegaban, bueno, realmente ellas ya habían dado a luz. Pero el hecho es el siguiente, hermanos. El hecho es que Dios bendijo su valentía y su manera piadosa de obedecer a Dios antes que a los hombres. No, dice la Biblia, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, ¿verdad? La batalla del faraón era exterminar al pueblo de Israel. Pero ellos pensaban que habían ganado en gran manera, pero no era así. El que había ganado era el Señor. Siempre prevalece el bien antes que el mal. Porque después vemos más adelante en la historia, que Moisés nace y a través de eso nace el Salvador. Amén. Así que acuérdense de este principio. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Si el mundo está fuertemente atacándonos y nos pide obedecerle, no hagamos caso al mundo, hagamos caso a Dios. Dios es el que nos va a bendecir. Bendice lo que nosotros hagamos. Como dice su palabra, Dios honra a los que le honran. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el día de mañana. Gracias.